Uy, 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 uy. Se supone que ya entramos aquí. Hola, buenas tardes. Ay, tuvimos algunos problemas técnicos y mientras en lo que esperamos a que voy a tratar aquí de visualizar. Es esto, son los problemas de la tecnología, maestro. Oye, pero ahora sí me escuchan bien, ¿no? Perfecto, maestro. Te Sí, escuchamos a Sí, todo yo dar ahora también a sí. ustedes. sí. A Sí, ustedes los escucho muy bien. Desde Argentina se escucha bien, maestro. sí, sí, sí. Bueno, pues parece que ya están, ya hay gente que nos estaba esperando. Entonces, Mm, lo que queremos decirles es que tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, les ofrecemos una disculpa, y les mandamos un saludo desde Librería Navegantes. Aquí estoy con el maestro Arturo Kemch y desde Argentina nos acompaña nuestro amigo y colega Sergio Mas. Bueno, esta reunión que estamos realizando es con motivo pues para como más que nada celebrar, bueno, no celebrar, honrar a nuestro maestro Kino pues bueno, nos van a conversar algunas anécdotas y no sé, no sé, muchas cosas que nos quieren comentar aquí, tanto el maestro Kemch como mi querido amigo Sergio Mas. ¿Les parece bien si iniciamos con Sergio Mas, maestro Kemch? Sí, claro, claro. Ya no pude leer un poco de su biografía, pero bueno, ahorita con todas estas fallas técnicas, bueno, ya estamos aquí. ya estamos aquí. Adelante, mi querido Sergio. No sé qué nos quieres comentar acerca del Bueno, maestro. Voy a comenzar a compartir algunas de las imágenes. Permítame. antes que nada, bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación a Librería Navegantes, a Roman. Compartir con el maestro Arturo Kempf, la verdad que es un placer. A pesar de que la verdad que lo que nos convoca es algo que ha causado un profundo pesar y un profundo dolor en todo lo que es toda la gente que sigue al humor gráfico y a la historieta desde hace muchos años, y sobre todo para nosotros como latinos, sobre todo nosotros como argentinos, la verdad que la partida de Kino ha sido un golpe muy fuerte. En nuestro país, hasta el día de hoy, la gente está dando muestras del dolor, está homenajeándolo de todas las formas posibles, y creo que así va a pasar en gran parte del mundo, porque Kino pasó de ser un dibujante que hacía humor gráfico y que hacía una tira extremadamente famosa, a ser un personaje muy popular, muy querido y muy entrañable para los argentinos. Kino es parte de la cultura popular de este país, entonces estamos golpeados y choqueados por su partida. Eh, Hay mucho que hablar de Kino, yo quizá en algún momento voy a empezar a contar un poco de su historia, de algunas anécdotas que lo pintan, pero también es importante lo que significa Kino para otra parte del mundo, en este caso a través de Arturo Kempf, contar todas las vivencias que han compartido y que han podido vivir juntos, que han hecho muchos viajes, así que también es interesante la visión de otro gran pueblo latinoamericano, como en este caso México, porque todos creemos que Kino es universal. La verdad que Kino, a través del dibujo, mostró la universalidad que se puede lograr con una viñeta de humor. Así que, antes que nada, la alegría de compartir eso. Y me parece que, como introducción, que también creo que está habilitado el tema de preguntas que tengan que ver con la figura de Kino, con el humor gráfico, con el cartoon en general, pero por ahora quería decir eso. El pueblo argentino lamenta profundamente y es algo que se ve en las calles. Hace una semana de esto, así que estamos todavía transitando este renacer, en realidad, de ver toda la obra de Kino, y también mucha gente ha puesto en manifiesto, no podía creer la gente que no es de nuestro rubro, la fama mundial que tenía Kino a través de su obra. Así que bueno, Claro, le paso un poco la palabra ahí al maestro Kench.
Claro que sí, maestro. No sé qué nos quieras comentar respecto a este suceso de la muerte del maestro Quino. Para empezar, te cedemos la palabra, maestro. Sí, fíjate que en realidad, primero que nada, yo recuerdo que era muy temprano cuando recibimos la noticia aquí en México y nosotros tenemos algunas redes y lo primero que hice fue hablar con mi hijo. Le digo, oye, confirma esto, porque bueno, ya ves que a veces las redes sociales no son confiables. Sí. Pero conforme fue pasando la mañana nos empezamos a dar cuenta que, bueno, que desgraciadamente había sido cierto y empezaron las redes a moverse, y además moverse como nunca, ¿eh? Realmente la muerte de Quino vino a hacer que tanto los profesionales, la gente que nos dedicamos a la caricatura, como la gente que eran sus seguidores, sus fans, empezaron a subir fotos, empezaron a subir caricaturas y se hizo un boom en las redes sociales. Nosotros que tenemos de alguna manera contacto con otros caricaturistas, la infinidad de homenajes, ¿no? Homenajes hechos por los mismos caricaturistas en referencia a la muerte de Quino fue sorprendente. Yo en algún momento quise juntar o copilar todo lo que iba viendo en las redes, momento en que me superó y que infinito. Claro. La respuesta de los fans y la respuesta de los colegas nos superó, pero por mucho. De hecho, a días de que ya murió, seguimos viendo que siguen saliendo caricaturistas haciéndole homenaje al maestro. Porque bueno, pues es toda una institución dentro de la caricatura y te digo, fíjate que dije, es toda una institución porque aunque él ya no esté con nosotros y además ya tenía muchos años de no estar dibujando, ahorita vamos a platicar un poquito de esto, pues él sigue siendo un parteaguas en la caricatura latinoamericana. Entonces, sí, realmente fue un creador principalmente para la lengua hispana, aunque todos sabemos o muchos sabemos que sus caricaturas fueron traducidas a más de 40 idiomas. Yo te platico rápido como introducción una anécdota. Estaba yo un día con él y me mostró una historieta de Mafalda en donde venían puros garabatos, desconozco el nombre del idioma, y me dice que yo no sé si realmente diga lo que yo puse originalmente, pero bueno, pues aquí están libros que supuestamente dicen lo que yo dije, ¿no? Entonces, él mismo se sorprendía al ver la traducción de su obra. Sobre todo, bueno, algo de lo que él se quejaba, cuando menos me lo comentaba muy seguido, era de la piratería. Él cree que muchos de estos libros que se hicieron traducciones, pues fueron piratas, ¿no? Que él nunca se enteró si realmente, como te digo, decían lo que él quería decir y nunca supo realmente ni qué editorial los hacía ni nada. Nada más le llegaban libros traducidos. Pero bueno, eso será parte de las anécdotas que ahorita platicaremos. Pero sí, realmente la muerte de él vino a darnos una sacudida a todos los creativos, a todos los compañeros. Claro. Sí, bueno, pues el motivo de esta charla es homenajearlo al maestro. Yo pienso que a pesar de esta muerte de este gran autor, pues su obra siempre va a permanecer y también va a dejar viva su estampa, ¿no? Y pienso que van a seguir habiendo generaciones que se van a dejar influenciar por su obra. Entonces, pues eso habla de que, bueno, a mi punto de vista creo que es uno de los grandes, o si no es que no sé si sea cierto, pero sí es para mí el más importante de los autores del humor gráfico contemporáneo, ¿no? Bueno, es eso, no sé, yo me preguntaba, Sergio, no sé si nos quisieras hablar acerca de lo que vendrían siendo, pues, las influencias del maestro Quino. ¿Les parece bien que empecemos con una breve historia de Quino, que nos comente un poquito Sergio? Sí, claro, Sergio. Perfecto, sí. Yo creo que voy a tomar acá lo que dice Arturo Kempf, que él dejó de dibujar hace tiempo. Quino hizo lo que quiso, tanto con un papel, pero también lo hizo con su vida. La verdad que es muy respetable todo lo que Quino hizo, porque en algún momento no resistió la tentación de repetirse,
de que su obra tuviera los finales previsibles, entonces él decidió un poco dar un paso al costado, así como dejó un personaje como Mafalda en un momento en el que el éxito era rotundo. Lo mismo también alguna vez decidió dejar de dibujar la tira que hacía para la revista dominical del diario Clarín y que después se distribuía en otros medios del mundo, y después también decidió dejar de que se publicara con una carta de despedida. O sea, él siempre tuvo muy claro, una persona que para contar brevemente sus comienzos, él encontró su vocación a los 3 años. Quino queda al cuidado de su tío que era un dibujante publicitario, también llamado Joaquín. Por eso a él le dice que en su familia hay mucho Joaquín, por eso él le decían Quino, para diferenciarlo de Joaquín. Entonces este tío quedó al cuidado de los 3 hermanos porque los papás se fueron a pasear y se puso a dibujarles. Entonces él, cuando vio lo que salía de un lápiz, dice, por Dios, yo quiero hacer esto. Estamos hablando de un nene de 3, 4 años. Y entonces, en una casa en que se influenciaba y se dejaba que las personas pudieran expresarse por el arte, no le llamó la atención a nadie que él quisiera dedicarse a esto del humor gráfico. Entonces él siguió trabajando ahí con el amparo del tío, estudió muy poco tiempo Bellas Artes, y le pasó lo que nos pasa a muchos de los que vivimos este país, los que somos del interior. Tenemos que en algún momento quizá decidir recalar en Buenos Aires, más en esos años. En esos años, porque en Buenos Aires es donde se hacen las revistas. Quino tiene en su infancia una historia muy particular y si se quiere, es muy graciosa. Él viene de una familia de andaluces, todos vienen de la zona de Málaga. Entonces, él contaba que su familia y todos sus vecinos, todos inmigrantes, en la zona de Mendoza, en Guaymallén, todos hablaban la lengua original. Entonces él dice que él hablaba como un andaluz más. Y la primera vez que escuchó hablar argentino, si se quiere, fue cuando fue a la escuela, porque en su provincia dice que todos sus vecinos eran italianos, eran siro-libaneses, era toda gente de afuera que hablaba en su idioma nativo. Entonces cuando empezó a escuchar eso, y también sorprendido de que él se llamaba Joaquín Salvador Lavado, porque él creía que se llamaba Quino. Entonces cuando le dice la mamá, le dice, ¿cómo se llama? La maestra le dice, ¿cómo se llama el nene? Joaquín Salvador Lavado Tejón. Entonces Quino dice, ¿qué me dice? ¿Por qué dice eso mi mamá si yo me llamo Quino? Entonces, cuando él se pone a hablar con los compañeritos, esto también habla estamos hablando claro, de la década del 30, cuando habla con los compañeros, él dice que contaba en su andaluz, él decía, no, porque venía caminando por la calle y me encontré con un tío, y un tío hizo tal cosa. Entonces los compañeros le decían, ¿qué? ¿Un tío tuyo? No, un tío, dice, un tío que iba por... ¿Pero qué es un tío? Dice, un tío, todo un familiar tuyo. No, entonces no entendían que él hablaba, era un andaluz en Mendoza. Entonces cuando él usaba esos términos españoles, después se fue obviamente mimetizando, pero ahí descubrió algo. Entonces, en esa formación mendocina, él dice que él ahí como jugaba mucho, los hermanos eran más grandes y lo apoyaban bastante en esto. Él hace una primera incursión para ir a Buenos Aires. Él viene para Buenos Aires a mostrar sus primeros trabajos y sobre todo con este señor que aparece en pantalla, su sueño era, yo quiero ser, dice, ayudante de Divito. Su sueño era ser el ayudante de Divito y de Lino Palacio, que creo que es la imagen que sigue. Él era como el sueño. Y cuando él viene a Buenos Aires la primera vez, él rebota, digamos, con su trabajo. Le dicen, qué ideas buenas que tenés, pero en realidad a tu dibujo le falta un poco. Se vuelve a su Mendoza natal, hace el servicio militar y después se pule un poco más y ahí manda por correo. Y este buen señor Divito le dice, este trabajo sí me gusta, y ya empieza, se viene a Buenos Aires, viene en una pensión del centro. Una pensión sería como un hotel de paso que comparte habitación con varias personas más. Él dice que la pasó mal ahí porque era como pobre, pero lo ayudaban mucho los hermanos, y ahí empieza a caminar las editoriales y a poder trabajar. Lo que habla un poco de las influencias de él es porque sus ídolos máximos son Divito, Lino Palacio y la imagen que sigue, que es Oski. Cómo no.
Son los tres dibujantes como que él admira mucho de Argentina y él veía ahí como su sueño. Dice que con Lino Palacio no tuvo un acercamiento, pero sí con Divito, que le corregía los dibujos del lápiz, lo enseñaba mucho. Entonces eso la verdad que lo ayudó muchísimo. Y otro dibujante histórico argentino que lo ayudaba en ese momento era Doval, que es un dibujante que estuvo muchos años, fue el primer dibujante del diario Clarín de Argentina. Y después pasamos a las influencias mundiales que tiene Quino. Quino decía que el papá de todo es el señor este que está acá, que es Saúl Steinberg. Decía que era el dibujante como más completo que había y que él nunca podía llegar a ser como Steinberg, que es a quien admiraba muchísimo. Steinberg es un gran dibujante, es una persona que hizo muchísimo por el arte del humor gráfico, la caricatura, pero que sí, hablamos un poco, es popular dentro de los dibujantes. Quizás su popularidad no es masiva como sí le pasó a Quino y le pasó a tantos dibujantes o a Charles Schulz que pudieron crear personajes. Pero Quino hay un clic importante, con esto cierro este bloque, hay un clic importante cuando él ve en la revista Paris Match. Cuando él ve en la revista Paris Match se encuentra con dos dibujantes, uno es Bosc y el otro es Chaval, dos dibujantes franceses que a él le muestran este camino que es la línea clara, el humor mudo, y él dice, yo quiero hacer eso. Y con eso él va a las revistas, él empieza a mostrar un humor de este tipo. Pero ¿qué le pasa? También en un momento Divito le dice, escúchame, esto es muy lindo, pero la gente cuando compra una revista quiere contenido. Así que necesitamos que escribas más, que le dibujes más detalles. O sea, como que le cortan un poco esa línea clara, que él después la va a usar mucho cuando hace su primer libro, que es Mundo Quino. Pero de todo este germen de su tío, que hacía los carteles publicitarios, que publicaba en el diario, que hacía los afiches de cine de su Mendoza, y de todos estos dibujantes él se va nutriendo y después va conociendo cuando llega a Buenos Aires a otros dibujantes con los que comparte carrera. Varios de ellos son Caloi, que entre los dos dice que admiran muchísimo a Sempé, que Sempé es contemporáneo de Quino, pero empieza a publicar, digamos, en Francia y empieza a tomar de estos dibujantes, tanto se Chaval de Vos, pero hace un camino propio. Entonces, todo esto es como el germen de todo esto que Quino él se siente muy orgulloso de ser un dibujante de humor mudo. Pero después pasa lo que pasa, que en un momento él crea Mafalda y ahí yo creo que adquiere ya hay una calidad de, ser su personaje hace que Quino tenga una fama que excede a este tipo de humor que hacía. Hasta ahí, por ahora, después sigo comentando. Ok, muy bien. Bueno, nosotros por aquí encontramos en las redes, maestro Kempch, algunas de las imágenes que compartiste en tus redes sociales y que nos llamaron mucho la atención porque son fotografías en donde tú conviviste con el maestro Quino y déjame, por aquí las tengo. Y aquí apareces, creo que ahí está su esposa Alicia, y aquí está el maestro Quino. Entonces yo me preguntaba que seguramente tienes algunas anécdotas que nos quieras compartir con el maestro Quino. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, maestro? Sí, mira, con mucho gusto, Román. Nada más quería redondear un poquito la conversación de Sergio con dos observaciones. Okay. Una de ellas es el comentario que hace de que Oski y Steinberg de alguna manera influyen en la caricatura de Quino. Yo le quiero platicar y les quiero platicar a todos los que nos están viendo que también hubo influencia de ellos en caricaturistas mexicanos. Ríos ha sostenido siempre que Steinberg fue el primer caricaturista que él vio y que dijo, pues esto es muy sencillo de hacer, veo el humor, veo las líneas y yo quiero también ser caricaturista. Entonces, el más grande caricaturista que ha dado, cuando menos de la historia moderna en nuestro país, que es Ríos, también tuvo influencia de Oski y de Steinberg. Entonces, como que sí trascendió. Esos libros de ellos llegaban solamente como libros viejos, ¿no? Los conseguías en libros de remate, no eran libros que podías tú conseguir en las librerías, eran editoriales que no circulaban en nuestro país.
Entonces sí quería comentar que también influyó para algunos que les empezó a gustar la caricatura, ese tipo de libros, ese tipo de línea. Y lo otro que yo creo que sí es importante y que Sergio seguramente nos podrá platicar más de ello, es el por qué hay una, digamos que toda una camada de caricaturistas que manejan muy bien el humor y con muy buena calidad. Hay que recordar y ubicarnos en la época cuando Quino empieza a hacer caricatura, en donde aparte de las influencias que él tenía de caricaturas de humor, pues la restricción en el gobierno de esa época, pues también los obligaba a muchos caricaturistas a que manejaran el humor por el humor y se olvidaran de la caricatura política. Algo que en México no es así. Aquí realmente lo que no podemos publicar muchas veces en los medios es el humor. Por eso es que Argentina es un país que tiene grandes caricaturistas que manejan excelentemente el humor, porque bueno, desde las raíces, desde los grandes argentinos, han promovido el estar haciendo humor. Entonces, Argentina y Cuba, por ejemplo, son países que tienen excelentes caricaturistas que manejan ese tipo de trabajo, y repito que en México prácticamente no hay donde publicarlo. Muchos lo hacemos y tenemos que hacer compilaciones para hacer libros o ver que en alguna revista alguna vez alguien nos quiere publicar algo, pero realmente no hay cultura de la caricatura humorística. De humor, ¿no? Ajá, o sea que lo que nos estás hablando es que la situación política de estos dos países, por ejemplo, Argentina y Cuba, los orilló a darle la vuelta a las ideas, ¿no es cierto? Y no manejar tan directo el mensaje político, sino más sutil, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? En cierto modo. Sí, la palabra es sutil porque si vemos a Mafalda, que ahorita podemos explayarnos más sobre el tema de Mafalda, que es un fenómeno mundial, pues es política. Es una política disfrazada, es una política que no lleva nombres, pero que esos sacos que mencionaba Mafalda se los podía poner cualquier dictador del mundo y cualquier presidente y le quedaban perfectamente. Eso es parte del éxito de Mafalda, que aunque Quino dejó de publicarlo, de hacerla más bien en el 73, pues Mafalda sigue siendo tan vigente y seguirá siendo vigente, porque los mensajes que envía pues son de paz, son de hermandad, son de reflexión, son ecológicos, en fin. Pero bueno, ahorita si quieren, ahorita abordamos el tema de Mafalda, que es amplísimo. Claro. Pero Quino es un excelente humorista, es un excelente dibujante también, tiene una calidad de dibujo excelente. Y pues los libros, ahora hay que ver también, los libros de humor de Quino no se venden como Mafalda, ¿no? Estos libros de Quino los tenemos los caricaturistas, los que nos gusta la caricatura, algunos fans, que seguramente tienen muchísimos, pero Mafalda está en todos lados, seas fans, seas caricaturista, seas coleccionista, Mafalda está. Ese es un fenómeno distinto, ¿no? Pero bueno, me preguntaba sobre las anécdotas. Yo tuve oportunidad de estar 2 veces en España, lo traté allá, en Alcalá de Henares, donde se reúnen todos los caricaturistas, y siempre que venía aquí a México y que sabía que él estaba por acá, pues no me perdía de irlo a saludar, por supuesto, ¿no? Esa foto de donde estamos con su esposa es porque a veces venía con ella. A veces venía con ella, que lo pongo así un poco, con mis asegúnes, Quino era uno con su esposa, y cuando venía sin esposa era otro Quino distinto, pero bueno, lo podemos platicar más adelante. Pero sí, ahí está ella y su esposa, estábamos en una cena, y lo clásico, ¿no? Ya nos vamos, ahí nos vemos, estamos en la Feria del Libro, y la idea era la foto clásica del recuerdo, que mira, pues en donde se viene a publicar muchos años después, porque esas fotos deben tener 20 años seguramente. Pero sí tengo muchas anécdotas con él. Rápido te les platico una.
Yo recuerdo que estaba en la Feria del Libro y las colas de fans, las colas de gente que habían comprado sus libros para que se los firmara al saber que estaba Quino ahí, eran colas enormes, ¿no? Entonces, nos íbamos a desayunar porque nos quedamos en el mismo hotel en la ciudad de Guadalajara. De ahí nos llevaban al stand donde iba a estar Quino, pues lo sentábamos, estaba ya cuando llegamos ya había colas de gente esperando, ya con sus libros en la mano para tomarse la foto y para que se les dedicaran los libros. Y lo dejábamos y nosotros nos íbamos a recorrer la feria y a lo que íbamos un poco, ¿no? A ir a las conferencias, etcétera, etcétera. Y recuerdo una vez que lo dejamos como a las 10 de la mañana y en una de esas fuimos todavía a comer, etcétera, y a las 5 de la tarde dijimos, bueno, ¿y dónde está Quino? Y regresamos y estaba en el mismo lugar donde lo habíamos dejado a las 10 de la mañana. Y entonces fue como me pareció inhumano porque tenía horas firmando libros y la cola todavía estaba larguísima hasta que dice, oye, vamos a salvarlo. Entonces nos fuimos por la parte de atrás, Ríos lo agarró de un brazo, yo lo agarré de otro, nos levantamos y dijimos, hasta aquí llegó, ahorita va a ir a comer el maestro. Imagínate, no sé, 100, 200 personas que estaban ahí que también ya tenían horas haciendo cola, todo lo que nos recordaron y todo lo que nos gritaron, pero es que ya era inhumana las horas que pasaba Quino firmando libros. Sí. Y entonces ya recuerdo que lo sacamos tras bambalinas después de todo lo que nos gritaron a Ríos y a mí, y nos fue dando las gracias en el camino. Dice, no había ido ni al baño, no podía. O sea, era los fans que tenía, cuando menos aquí en México, que me imagino que en todas partes, era exagerada. Sí, y muy caballeroso con sus fans, ¿no? Para rematar esto, algo que me sucedió, tú, Román, sí conoces a Naranjo, viajamos a la frontera, sí, a un evento, y cuando supieron que estaba Naranjo ahí, pues había una cola considerada ahí para que firmara. Al otro día llegó Ríos y esta cola la triplicó, llegó Ríos también a firmar libros, pero después nos fuimos a Guadalajara y Quino la quintuplicó. No marches, es cuando empezabas a darte cuenta cómo los fans de cada uno de los caricaturistas a veces era diametral, a pesar de que los tres eran grandes maestros de la caricatura. Ya no están, los tres ya no están. Pero a mí me tocó ver cómo era el seguimiento de la gente, del cariño que le tenían a Quino en México. Claro, fíjate que retomando un poquito esto de que yo ahorita comentado que a mi consideración Quino es uno de los caricaturistas o humoristas gráficos más, si no es que a mi punto de vista el más famoso de los tiempos contemporáneos. Pienso que tiene mucho que ver con su discurso universal, como hace rato estabas mencionando. Entonces pienso que va más o menos por ahí la cosa, ¿no? Del discurso universal del maestro Quino. ¿No es cierto, Sergio? ¿Qué nos puedes comentar después de esto, de esta introducción? ¿Qué te parece? Tal cual. Lo que yo creo que, hablando de lo que él plasma en Mafalda, es esto, es esa universalidad. Y a raíz de que si uno le cambia a lo mejor lo estricto que está dicho ahí en Mafalda, eso tiene una seguidilla que va a seguir por los tiempos, digamos. Si la guerra, en vez de ser la guerra de Vietnam, es cualquier guerra, Quino lo que pone que, como diciendo, lo que está mal es la guerra. También tiene metáforas con el tema de la sopa, que ahí él hace una metáfora que era un poco para él, que él decía que la sopa era los regímenes militares que teníamos en Argentina y que teníamos que tragarnos todo el tiempo como una sopa. Y eso tiene que ver con esto que comenta Kempes, de que para trabajar en Argentina, a pesar de que las revistas eran muy populares a partir de la década del 40, con tiradas enormes, lo político era muy difícil, entonces era lo que cortaba la continuidad de ellas. Entonces, por eso los humoristas tuvieron que ingeniárselas y hacer todo este tipo de metáforas y este humor más tranquilo.
Mafalda se va politizando con el tiempo, digamos, brevemente cómo nace Mafalda, esta cuestión azarosa. Mafalda es una tira pensada, le encargan a Quino que haga una tira para vender un producto, una línea de electrodoméstico que se llamaba Mansfield, y le dicen, hace falta crear unas tiras que se las vamos a regalar a los periódicos y a las revistas, y que aparezcan electrodomésticos, no con la marca, pero porque la idea es que la gente después compre nuestras heladeras Mansfield. Cuando los periódicos se dan cuenta, dicen, no, esto es publicidad encubierta, ustedes tienen que pagar eso. Y él cuenta que hace, siempre, en esto no es preciso, él dice que hace 10 o 12 tiras. En todos los reportajes el número ese nunca se precisa. Hace 10 o 12 tiras y son las primeras que tienen que ver con, que donde muestra una familia. También es interesante la influencia que él tiene en ese momento. Él, lo que le dicen, tiene que ser una familia como los Peanuts, lo que está haciendo Charles Schulz, que acá es más conocido por Snoopy o por Charlie Brown. Entonces él agarra lo poco que se conseguía en ese momento y él empieza a mirar eso, y empieza a mirar esa tira, y él se da cuenta de que Peanuts, los personajes tenían múltiples personalidades y actitudes. Por momentos eran buenos, eran malos, muy distinto a lo que era la historieta argentina que él leía antes. Por ejemplo, estaba Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, que era una persona que vivía en el pasado y era eso, no más. Había uno que era vivato, era un avivado, era un vivo, y no tenía otra característica. Fulmine era alguien que tenía mala suerte y su único chiste era que tenía mala suerte. Pura pinta, todos los personajes que yo platiqué la otra vez que tiene que ver con esto de que los personajes tienen esa característica y punto. Entonces, Quino ahí dice, acá tienen más de una característica y eso es lo que él toma un poquito de Charles Schulz para hacer su tira, que en su comienzo la padeció porque él hizo esas 10 tiras y cuando él le empiezan a pedir más, hasta en un momento pedírsela diariamente, le llevaba todo el día a armar esa tira. Entonces, por eso él dice que la primera relación que él hace tenía que ver con Mafalda, su papá y su mamá, que le preguntaba cosas. Claro, al pasar el tiempo él se cansó de ese, entonces empezó a agregar los personajes, que un dato para dibujantes, los personajes tienen cada uno una forma geométrica particular. Felipe es un triángulo, Mafalda es un óvalo, Susanita tiene la forma de un jarrón, las caras tienen una forma particular, Manolito es más cuadrado, para diferenciarlo también desde la gráfica. Hasta en eso, Quino dice, esto se va a dar cuenta alguien que dibuje, pero hasta en eso le pone mucho trabajo. Entonces él empieza a poner también todas las cuestiones que a él le empiezan a interesar mucho en la tira y va creciendo. La tira por Argentina pasa por revistas, pasa por el diario y empieza a adquirir una repercusión muy grande. Es interesante la forma que llega el libro, por ejemplo, Mafalda, porque Jorge Álvarez, que era un editor amigo de Quino, le dice en un momento, mira, dice, voy a una carnicería y está pegada una tira de Mafalda. Voy a una verdulería y está pegada una tira. Subo a un colectivo y a un bus y tiene pegada una tira de Mafalda. Entonces dice, ¿qué está pasando? Que es tan popular, la gente como que la está adoptando, la saca del diario, la saca de la revista y la pega. Y entonces él dice, bueno, hagamos un libro. La visión que tienen es interesante, hagamos un libro de tiras de Mafalda. Hacen una edición y esto es increíble. Los 5.000 libros que hacen se venden en 2 días. Estamos hablando de otra Argentina, estamos hablando de otro. Yo contaba la otra vez que, por ejemplo, la revista Rico Tipo tiraba 400.000 ejemplares por semana, lo que era una locura, pero agota 5.000 libros del número 1 de Mafalda en 2 días. O sea, la popularidad que tiene era increíble. Entonces, eso empieza a crecer terriblemente en el gusto popular. Así que Mafalda después empieza a ocupar las tapas de la revista o publicidades dentro de esto mismo que lo contenía. Hay unas fotos interesantes que tienen que ver con lo que es Mafalda en la cultura popular que marqué ahí como que tiene que ver con Quino en la calle. Están claro. Un poquito... acá, que en esto, quizá en otra parte del mundo pase lo mismo. Mafalda es parte visualmente de toda nuestra vida. Nosotros, esta es la estatua famosa porque en esa esquina está la casa
donde se inspiró Mafalda. Hay una placa y ahora esta foto es vieja, pero hoy en día eso está lleno de flores y de recordatorios. La estatua original estaba Mafalda solo y después le adosaron a Susanita y a Manolito. Y yo creo que en breve seguramente aparecerán. Esto es parte de lo que se llama Paseo de la Historieta. Están todos los personajes clásicos de la historieta argentina en un barrio que se llama San Telmo, que es un barrio muy tanguero, un barrio muy fundacional de Buenos Aires. Okay. En este lugar se arman colas, se arman filas para que la gente se saque foto con Mafalda. Entonces es ordenadito y la gente va haciendo fila, saca la foto y pasa el siguiente. Esto es como un lugar mítico, pero ¿qué pasa? En toda la calle de Buenos Aires y de gran parte de Argentina hay plazas Mafalda. Tenemos muchas plazas Mafalda, como hay algunas fotos por ahí, que tienen pintado tiras, tienen dibujos de Mafalda, tienen otras estatuas. Los chicos van muchísimo ahí y entonces ya van viendo a este personaje desde siempre. A pesar de que Mafalda es conocido porque está en todo lo que tiene que ver con lo que es la cultura popular de los niños, por ejemplo, está en las carpetas que van a comprar para ir a la escuela, está en nosotros le decimos cartuchero, donde se guardan los lápices, tienen imágenes de Mafalda, hay un kiosco de revistas. Ven también ahí la presencia del fileteado porteño. En la imagen anterior, fíjate, eso es el fileteado porteño, que es un arte que se usa mucho y se pintan acá los kioscos de diarios y revistas y los colectivos, los buses urbanos. Entonces, y siempre está la figura de Mafalda. Estamos hablando que de la década del 70 esta parte, la figura de Mafalda abunda en todos lados porque es el personaje icónico de Argentina, junto con Paturuzú, que es un personaje también muy famoso de Dante Quinterno, y para la historieta seria, quizás el Eternauta es otro personaje que tiene ese conocimiento. ¿No? Exacto. Y Mafalda hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Está también en las banderas de los clubes de fútbol. Siempre aparece a lo mejor una frase de están muñequitos. Los clubes más importantes de Argentina, Boca, River, Talleres de Córdoba, siempre a lo mejor tiene una bandera con Mafalda y alguna frase alusiva. Incluso también lo que pasa acá en Argentina en la cultura popular, y seguramente también les pasa a ustedes, aparecen muchas frases que Mafalda nunca dijo, pero que quieren ilustrar algo, entonces alguien aprovecha y lo pone como personaje, entonces dice, esto dijo Quino, esto dijo Mafalda, y es mentira, pero saben que si lo dijo Mafalda es casi como que aparece, por decir, en un reglamento. Es verdad. Esta colección que estamos viendo ahí en pantalla salió hace 2 años en kioscos y lo sacaron blanco así para que asemejaran a los dibujos de Quino. No están pintadas las caras para que parezcan al dibujo. Era una colección que salía en kioscos, se tuvo que cortar un poco por la crisis argentina, pero a lo que voy que hasta el día de hoy era cara, tenía un costo elevado, pero así todo se vendía. Hasta el día de hoy hay coleccionistas que siguen comprando cosas de Mafalda. Ahí están las mochilas de los chicos que van a la escuela, no sé cómo se dice en México los mochilas, pero a lo que voy, sí, bueno, y camisetas ni hablar, camisetas con la estampa de Mafalda, de lo que uno busque, porque es un ícono de nuestra cultura popular. El mate, nosotros tomamos el mate, también hay mates de Mafalda, pero por doquier. Es un personaje que ya es de la calle, y lo que está pasando, y lo que lo sorprendía mucho a Quino también, es que él no creó un personaje para chicos. Él creó, por ejemplo, un personaje que se publicaba en diarios y en revistas que eran para adultos, pero sin embargo, los niños de las generaciones siguientes leen Mafalda desde la escuela. Alguna vez le manifestó, creo que José Saramago, que Mafalda tenía que ser obligatoria, sobre todo los franceses también decían, tiene que ser obligatoria en las escuelas, porque Mafalda refleja algo que es como muy interesante y que trasciende a lo que es la tira cómica por los mensajes que tiene. Esta imagen es el Museo del Humor de Buenos Aires, fue el primer museo oficial del humor gráfico, de la historieta, que tuvo una vida efímera, digamos, un gobierno lo hizo, tenía una colección permanente fantástica, los padrinos eran Quino, Garaycochea, Sabat, los mejores dibujantes de Argentina, entre otros, y lamentablemente después el gobierno siguiente ya lo discontinuó y hoy en día no está ese museo. Pero el día de la inauguración, ¿qué personaje eligieron para hacer un globo ahí para decorar en las afueras? Fue Mafalda.
había dibujos de Mordillo, había dibujos de Copia, había dibujos de todo el mundo, pero sin embargo Mafalda era la que estaba en la calle en forma de globo. ¿Por qué? Porque Mafalda es la que atrae, El más es el icónico. personaje, claro, que es entrañable. Ah, muy bien, qué interesante. Bien, pues, no sé, ¿qué nos quieres comentar tú, mi querido Kemch? ¿Otra Sí, anécdota? no, apoyando un poco lo que dice Sergio, realmente hay que entender que Quino fue víctima de la piratería en el mundo entero. Sí, Él alguna vez me comentaba que si cobrara todos los souvenirs que hacen en el mundo con su personaje, se hubiera vuelto millonario, ¿no? claro. Esto lo decía porque una vez estábamos en una comida, le hicieron a él una comida y se le hicieron a él y a Rius. Y me acuerdo que la comida eran carnitas, mano, carnitas de puerco. Y ahí vamos a la casa de una persona que le hizo una comida. Y resulta que no sé si ya estaba enfermo, pero no comía ya carne, ya los últimos años de su vida. Y Pero ¿a Rius poco era comió vegetariano. carnitas? Entonces, a los dos que no comían carne les estaban haciendo un homenaje con comida de carne de puerco. Claro. Y al final los anfitriones se dieron cuenta pues que habían cometido un error al no haber preguntado el menú, pero bueno, ellos querían tener una atención para Quino, que supieran de la comida mexicana, pero Sí. al final recuerdo que rápidamente fueron por unos platos de camarones y cosas, mariscos y todo esto, y al final fue lo que los dos homenajeados comieron, y todos los demás comimos las carnitas que le habían puesto aquí. Pero Bueno, platico esto porque se acercaron unos niños con unas mafaldas de peluche, de tela, peluche. para ok. que se las firmara. Y entonces fue cuando me dijo esto Quino, la firmó, dice, esto no sé quién lo hizo, ni de quién es, o qué. Dice, pero si yo cobrara todo lo que han hecho en el mundo con el personaje de Mafalda, dice, me hubiera vuelto multimillonario, porque sí, realmente fue un personaje que es con el que fácilmente se identifican todos los chavos, en todos los países prácticamente del mundo la identifican muy bien. Pero fíjate que al mismo tiempo, ahorita que estaba hablando de estas frases, efectivamente, Quino llenó su tira con pensamientos, con reflexiones. Esa era parte del trabajo que hacía Mafalda. De hecho, hay que considerarla que para popular Mafalda, por ahí de los años 60, 64, fue la primer personaje feminista, ¿no? Cuando no tenía tanta fuerza ese tema, Mafalda lo manejaba con cotidianidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, una vez estaba escuchando cómo le reclamó Quino a Rius, porque Rius hizo, para Sergio, no sé si lo conozca al caricaturista que le menciono, pero hacía libros de información general y recortaba caricaturas de alguien, las pegaba en el libro y les ponía algún texto. Entonces, estaba yo ahí cuando le reclamó Quino a Rius que lo había metido en Argentina en un problema porque no sé qué texto le había puesto Rius a la música de Mafalda, y que había llegado a Argentina y que lo andaban buscando por lo que había dicho, por las declaraciones que había hecho. Entonces Rius dijo que pues nunca lo había hecho con la intención de crearle algún problema, pero sí hubo una molestia ahí personal entre ellos, precisamente por haberle puesto un texto a Mafalda que no había dicho Quino, un poco relacionado con lo que estaba diciendo Sergio, que mucha gente ya le adjudica pensamientos, y ahora, pues para saber si realmente lo escribió Quino o no, pero la mayoría de estos pensamientos, si tú los ves, que los ves en calcomanías, que los ves en ves en camisetas, sí son pensamientos que de alguna manera pudieran entenderse como que son reflexivos, o sea, no hay nada malo dentro de esos pensamientos. Yo no sé ya, al final, te repito, si los tomaron realmente de un texto de Quino o lo inventó alguien,
pero sí, el personaje de Mafalda reforzaba cualquier texto que le pusieras a su alrededor, porque le daba como este aval de no sé si de seriedad, pero de constancia de que es cierto lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces sí han tomado a este personaje, sobre todo en América Latina, para identificarlo con la verdad, con la reflexión, con la lucha de clases, con todo esto que son partes positivas de la humanidad, se lo achacan o se lo adjudican a Mafalda, y que Le tenemos que cuelgan investigar si medallitas realmente que todas no, las frases las escribió él o no, pero sí hay que entender que el personaje ha servido para que toda esta gente que tiene estos pensamientos sean reforzados y avalados, porque si lo dijo Mafalda, pues es que hay que pensarlo. Lo dijo Mafalda. Sí, exactamente. Pero sí es una cosa curiosa, pero así como le ha traído este tipo de digamos, entre comillas, beneficios de cosas positivas, les platico esta anécdota que le sucedió, porque ese texto que le había puesto Ríos, que tenía política muy clara, le creó problemas en Argentina y lo mandaron llamar, y por ahí le estaba reclamando muy fuertemente que sí, efectivamente lo había metido en un problema, hasta que pudo demostrar que ese texto no era de él, ¿no? Que habían utilizado un personaje, pero que no era de él. Entonces, pues sí, son cosas de las que les puedo platicar de las convivencias que yo tenía con el maestro Quino. Pues así pasa ya cuando un personaje... Perdóname. No, adelante, mi querido. Quería acotar, interesante, Arturo, esto que hablas de la piratería. Lo mismo, primero quería hacer un paréntesis. Gracias a Dios, acá en Argentina se consiguen libros de Ríos. Y Ríos es un personaje, digamos, es un humorista gráfico que acá es bastante buscado por muchos dibujantes. Y llegan ediciones de México y la verdad que hay material de él, así que tenemos la suerte. Nos gustaría tener la suerte también de tener tus libros, Arturo. Acá se consigue el libro tuyo de Ediciones de la Flor, que creo que es el sexto mandamiento, pero no hay mucho más, así que no sería bueno que... pero sería bueno que algún editor edite a Arturo Kench, porque la verdad que es un humorista también de una fama universal. La verdad que estamos hablando, digamos, de Quino, pero Kench está también, para nosotros, para los que nos dedicamos a esto, también la verdad que es un gusto compartir con él, porque es un humorista también que ha trascendido México. Claro. Su estilo y su arte es muy fuerte. Muchas gracias. Oye, quería platicar una anécdota con respecto a ello, porque yo tenía aquí dos publicaciones, una que se llamaba Otro más Otro, que salía en un periodo que se llamaba Uno más Uno, y otra que se llamaba Chocarreros. Duraron como 10 años. Y yo era director de ambos. Ese fue el motivo por el cual yo empecé a buscar a Quino para que me vendiera obra y se publicara en México. Entonces, total, contacté con él. Realmente con la que tenía que tratar todo esto era con su sobrina y con su esposa, que eran las que manejaban la parte económica de él. Hasta que Quino se dio cuenta de lo que me cobraban por caricatura, que era muy caro, por el derecho a publicar una sola caricatura, que yo la publicaba a todo el tamaño, menos que sacarle jugo a la participación. Me la vendían en $100. Para México esa cantidad es muy fuerte, y yo le explicaba a su esposa y le explicaba a su sobrina que con lo que con lo que ellos me estaban cobrando, yo pagaba la nómina de todos los caricaturistas de ese número. Entonces, pero que bueno, para mí era un honor que pudiera publicarle. Cuando Quino se da cuenta de esto, y yo platico con él, ya no había intermediarios. A partir de esa fecha que yo le expliqué esto que les estoy comentando, en un sobre me mandaba fotocopias y me mandó una carta diciéndome que no me iba a cobrar ningún centavo, que la siguiera yo publicando, que yo tenía la autorización para publicarle su obra, las que él me mandaba, ¿no? O sea, imagínate el regalote que me mandaba.
porque después de que sí me era difícil pagarle yo a Quino una caricatura, después de que platiqué con él, pues me la regaló. Entonces esto habla de una bondad de un compañero. Pero platico esto porque yo tengo varias cartas escritas por Quino que para mí es tesoro de que Quino se haya sentado una hora, no sé cuánto tiempo en escribir una carta. Y les estoy hablando de los años 90 cuando no había ni fax. Entonces el envío era por carta, o bueno, por correo, perdón, cartas y fotocopias era lo que hacía. Después ya empezamos a salir de las cavernas y entramos al fax, y ya me mandaba por fax algunas caricaturas. Pero bueno, en la carta, quiero hacer referencia a esto por lo que dices de Ediciones de la Flor. Ahí tengo la carta que la quisiera enmarcar, pero él hablaba de que a él no le gustaba mis caricaturas de humor erótico, me lo dijo en la carta. Me dijo que a él no le gustaba esto de hacer este tipo de humor, que eran posiciones, por ahí está un poco extensa la carta, y me comentaba, lo veía desde el punto de vista más reflexivo, me dice, es que no es únicamente la relación sexual, es que detrás de eso viene un hijo, después ese hijo hay que educarlo, hay que ver si tiene para comer, y por ahí se fue, mano, por ahí se fue. Entonces me puso en una carta una regañiza por ese tipo de material, que por supuesto que no le hice caso, después seguí siguiendo el libro, pero bueno, para mí fue un honor el hecho de que este gran maestro se haya sentado en su escritorio a hacerme este tipo de comentarios sobre mi trabajo. Pero sí, pues publicábamos en el mismo suplemento, les repito, a partir de esa fecha, pues eran gratuitas las caricaturas que él me mandaba. Qué interesante. Qué interesante. Es que su visión también cambia, ¿no? Es una cuestión generacional, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo así lo entendía, ¿eh? Yo sí lo entendía, que él, de hecho, tiene muy poquito, y Sergio lo debe de saber, tiene muy pocas caricaturas con connotación sexual, casi todas nada más como mencionándolo o tratando de ser demasiado, nosotros aquí le decimos like, demasiado blandito en ese tema, porque tiene algunas, pero no llega a las caricaturas que yo hago de posición. No. Claro. No llega a ello, ¿no? Manejaba otro tipo de humor en ese sentido. Sí, él tenía yo creo que Quino tenía, le ponía como mucha cabeza al trabajo. También le llevaba mucho tiempo a hacerlo. Él cuenta que para hacer la página de la revista Viva de Clarín los domingos, le estaba toda la semana. Que una vez en una charla en Córdoba, él contaba que el lunes iba a la verdulería y miraba algo, se le ocurrió una idea, él dormía con un anotador por si se le ocurrían ideas de noche, después cuando se levantaba a la mañana a lo mejor había anotado algo y dice, esto va a la basura porque no sirve, y a lo mejor esa idea a los 7 años se transformaba en alguna viñeta. Entonces él pensaba mucho. Con Mafalda también le pasó lo mismo, le llevaba todo el día, y para entregar la tira en el diario, a veces le entregaba, dice, a las 10, 12 de la noche, cuando el diario tenía que estar a la 1 en la calle, porque él pensó todo, y creo que en esto también fue muy cuidadoso, de ver qué poner y qué no. Por ejemplo, es muy recurrente en su obra el tema de que aparece Dios, todo el tiempo aparece Dios, todo el tiempo aparece el cielo, aparecen los ángeles, y sin embargo Quino no era creyente. Pero él tenía, por ejemplo, una gran colección de Biblias. Él tenía una Biblia protestante, una Biblia católica, tenía distintas versiones de la Biblia, y él la leía como leer un libro sin la parte religiosa, y dice que de ahí sacaba muchas ideas para de la humanidad. O sea, estamos hablando de un libro que está desde el comienzo de nuestra era, y él con eso lo transformaba en algo. Y bueno, a raíz de los homenajes que hemos hecho nosotros, por ejemplo, nosotros sí lo hemos puesto en el cielo, y lo hemos puesto con ese Dios que él tantas veces dibujó. Entonces él decía que él lo consideraba también como parte de su trabajo, de su historia, pero sin embargo no tenía nada que ver con la connotación religiosa que otros le podemos dar a la obra. Así que él me parece que le buscaba la vuelta al humor, y él comentó en el último tiempo
estuvo al cuidado de su sobrino, los últimos 3 años estuvo en Mendoza, su tierra natal, al cuidado de su sobrino, y él decía, por ejemplo, que la felicidad máxima de él era el humor mudo, poder lograr el humor mudo. Y justamente en una entrevista que salió el sábado acá en un periódico, el sobrino rescataba que dice dos viñetas que a él le gustaron mucho y que creo que están, Roman, son creo que al último de las imágenes que te pase, que son muy famosas, que tienen que ver con esto de la síntesis que a él lo dejaba muy contento, que tenía que ver, ahí está, un poco, ahí está, una es esta famosísima del Guernica, que parece que hay una fiesta y la señora le dice a la mucama, acomode todo lo que quedó de la fiesta, y atrás está el Guernica, y cuando vuelve la señora, no solo que acomodó toda la casa, sino que también acomodó el Guernica. Sí, Está el morral, está todo perfecto. Ese es un logro, y después la otra viñeta que está, porque estas dos rescato, tienen que ver con esto que es un culto, bueno, por ejemplo, y la puse así porque ya en internet ya le empezaron a poner títulos, le empezaron a poner la importancia de tener amigo, el tener amigo, que la verdad es que es una historieta genial, que es el ladrón que va a robar a una señora, cuando la cosa el policía, se abrazan porque dice, es amigo del policía, la señora se ve enojada, claro. Lo acusa con el juez, cuando lo llevan al juez, se termina abrazando con el juez porque es amigo también del juez. Entonces tiene razón, la importancia de tener amigos. Todo eso contado, es muy popular esta historieta acá, porque con esos gestos mudos habla de eso, de la persona que tiene amigos por todos lados. Entonces, ese es el trabajo que él dice que lo dejaba muy contento y que me imagino que es el que tenía mucho, que como decía acá Arturo, es el trabajo que a nosotros más nos interesa quizá de Quino. Nosotros, por ejemplo, los argentinos nos creamos leyendo Mafalda, pero a los que estamos en el humor gráfico nos interesa este humor mudo porque él le encontró una vuelta que casi nadie le pudo encontrar. Hay una anécdota que voy a comentar. Claro. Hay un dibujante brasilero muy premiado en el mundo que se llama Santiago. Y Santiago es muy especialista en humor mudo. Tal es así que ha ganado el concurso Yomiuri Shimbun, que es un famoso de Japón que tiene un premio enorme en la década de los 80. Es un especialista en humor mudo, pero dice que cada vez que se le ocurre una idea, lo primero que hace es se va a su biblioteca y se baja a lo mejor sus 10 o 12 libros de Quino que tiene, de humor, y mira si no se le ocurrió a Quino antes. Claro. Porque como diciendo, Quino es la Biblia de todo el humor gráfico mudo. Entonces, hasta ahí va el respeto, digamos, que tiene la gente. A raíz de Brasil, también quería comentar que convivo mucho con los humoristas, los cartunistas brasileros, y el respeto que tienen hacia Quino es enorme, y tiene una legión de fanáticos, al igual que en Argentina, tanto Mafalda como su obra de humor gráfico. Y son muy celosos, también he encontrado publicaciones, son muy celosos de cuidar la originalidad de Quino. Cuando han visto que algún dibujante de otra parte del mundo, sobre todo de Europa, ha plagiado algún chiste de Quino, lo han expuesto en sus revistas de humor, porque como que lo cuidan sobremanera. Los grandes dibujantes brasileros, tanto sea Mauricio de Sousa, el creador de Mónica, como Ciraldo, siempre manifiestan su enorme admiración hacia el trabajo de Quino, la verdad que y lo respetan muchísimo. Pero a lo que voy, pareciera que este hombre dibujó todo, en todo lo que es el humor gráfico, porque las vueltas que le encontró para decir estas cuestiones que tienen que ver a veces con la miseria humana y con lo que él decía, sus enojos de esta humanidad que vivimos, me parece que fueron únicas. Por eso también es tan fuerte el arraigo que tuvo. Con respecto, quiero cerrar la idea esta que decía de la piratería. Él se cruzó una vez, dice, en una feria del libro de Frankfurt, se cruzó con un editor francés que estaba casado con una china. Entonces, cuando se pusieron a hablar, después de hacerse amigo, la persona esta, el francés, le dice, mira, yo soy editor y la verdad que tengo que decirte algo, reconocerte. Yo pirateé un libro tuyo de Mafalda y lo llevé mismo, ¿no? Lo vendí en China. Entonces él no podía creer. Y entonces, porque dice que él se encontraba a veces en las presentaciones del libro con gente y dice, mi primo en China lee Mafalda. No, dice, claro. ¿Cómo puede ser? Yo no edito Mafalda. No, sí. Tal es así la importancia que tuvo estas ediciones piratas que después lo tuvieron que llamar e hicieron la edición oficial. O sea, no solo que vendieron las ediciones piratas, sino que hicieron la oficial y ahí sí pudo ganar dinero como correspondía.
Pero él cuando editó todo esto, lo que hablaba con los chinos era preguntarle, pero esperen una cosa, ustedes están publicando Mafalda, y Mafalda habla en un momento habla muy mal de la Revolución China y de los chinos. ¿Qué hicieron ustedes con esa parte? Y ellos Claro. muy frescos le dijeron, la sacamos. Esa parte no, directamente arrancamos las hojas y no salen, no existen. Porque en realidad lo que creemos dice que usted conoce poco del régimen chino, entonces para que lo ponga en Mafalda, entonces respetamos la obra, pero esa parte no está. Lo Y Kino, torcieron, ¿no? claro, en su bondad, Kino después decía, y tienen razón, quizás yo conocía lo que conocía desde Argentina y no era lo que ellos estaban viviendo, entonces él no se molestó con eso. Pero es gracioso cómo darse cuenta que la obra lo trasciende de tal manera que en otra parte del mundo lo estaban leyendo sin él saberlo. Claro. Bueno, quiero comentar rápido, ahí tenemos varios mensajes de algunas personas que nos están viendo. Déjenles leo algunos. Ay, a ver. Tenemos aquí uno de Frika. Frika es una de las seguidoras de la caricatura en México, una super fan. Dice, yo soy fan del humor silencioso de Kino, más que Mafalda. Sin embargo, en todo el mundo, Mafalda trascendió más que sus demás cartones. Quien no los conozca, no saben de lo que se pierden. Está por aquí Camilo A. Triana, le mandamos saludos. Camilo Triana, qué foto tan bonita de Mafalda y amigos, de Camilo Triana. Hugo Catalán, está Redgrat Bruis, Yorisa Budi también lo está viendo. Déjenme ver quién más mandó mensaje. Qué grande, Sergio, un abrazo. Néstor Martín, supongo que debe ser un amigo colega, tuyo. amigo. Sí, amigo. Otra vez, Néstor Martín, Camilo, un abrazo. Y Frika, aquí nos manda otro mensaje. Excelente charla, gracias por las anécdotas, Máster Arturo, y siempre muy enriquecedor el conocimiento de Sergio. Hugo, perdón, recién te leo en el comentario anterior. Kemch, hubiera sido buenísimo que hubieran cuadrado el tema con Pica para que viniera a Río Negro. Camilo Triana, te manda este mensaje, maestro Kemch. Y Frika propone, por aquí dice, se debería hacer una convocatoria para realizar homenajes de caricaturistas mexicanos a los grandes exponentes del humor gráfico de Latinoamérica, empezando por Kino. Pues también por ahí agregamos a los argentinos, a los cubanos y a todos los que se sumen, a los colombianos, que el humor también por allá está bueno. Bueno, ¿cómo ves, maestro Kempis? ¿Qué nos quieres comentar aparte? Otra anécdota, tienes muchas anécdotas. Quería platicar sobre esto de las invitaciones. Fíjate que yo no sé si allá en Argentina, y creo que sí, conocen a Chespirito. Sí. Es parte de nuestra vida. Conocen, ¿no? Es parte de nuestra vida. Claro. Fíjate que yo tuve de alguna manera relación con él, contacto con Chespirito, y Chespirito conoció a Kino en Argentina cuando estuvo montando una obra de teatro que se llamaba 11 y 12. Ya te estoy hablando de los años del 2000, por ahí así. Aquí también tuvo mucho éxito, no sé si allá lo tuvo, pero bueno, estuvo trabajando con la obra y cuando regresa a México siguió montando la obra aquí en México, y cuando llegó a las 500 representaciones me anduvo buscando y me dijo que qué posibilidades había de que invitáramos a Kino para que viniera a inaugurar, a cortar el listón de las 500 representaciones. Entonces fue la última labor que yo tuve ahí de intervenir un poco en este caso, con la señora Florinda, que era su esposa, era con la que, digamos, entraba en conversación. Pero me fue imposible. Chespirito le ofreció todo, le dijo, mira, yo te pago tu boleto de avión de ida y de regreso, te vienes a quedar a mi casa. Chespirito tenía una casa en Cancún, le ofreció, dice, de aquí dile que nos vamos a Cancún, que lo dejamos una semana, que se va a quedar en su casa, lo vamos a atender muy bien. Y le estuvo buscando por ahí, estuve tratando de intervenir por los dos lados, y al final pues llegaron a las 500 representaciones y Kino ya no estaba mucho en disposición de viajar. Yo, de las anécdotas que platico, es que la última vez que yo estuve con él fue cuando le entregaron el premio de la Catrina aquí en México, y en el avión de Guadalajara a la Ciudad de México nos tocó venirnos juntos.
la Catrina es una estatuilla como de medio kilo de metal, de bronce, muy pesada, con su estuche de madera y todo. Y me acuerdo que fue la última vez que yo me vine con él porque sacamos del equipaje a la famosa Catrina y me la traje cargando y me traje su maleta porque él ya no podía caminar muy bien. No sé, Sergio, si te acuerdas, tenía problemas motrices, ya los últimos años ya no se podía mover. Y fue la última vez que yo estuve platicando personalmente con él. Bajamos del avión, caminamos todo ese pasillo larguísimo hasta donde tomó su taxi. Ahí me despedí del maestro y jamás lo volví a ver personalmente, pero sí ya traía problemas de salud y por eso fue también que ya me dijo que ya no podía venir, ya no quería viajar mucho. Imagínate que lo invitaban a todos lados, querían que estuviera. Yo me lo encontré 2 veces en Cuba, también en Cuba lo adoraban. Entonces, ahí es un poco la reflexión que nada más hasta ahí la voy a dejar. Una vez fue con su esposa y era un kino, y después se fue solo y se fue a chupar con nosotros, se fue a tomar ron, se fue a oír música cubana, se destrampaba. ¿No bailó, maestro? ¿Perdón? ¿No bailó, maestro Kems? No, pero sí, nos lo llevamos a que tomara ron, nos lo llevamos a que oyera música, a que viera, ahora sí que a que viera bailar a las cubanas, pero era otro kino, era el cuate así que se destrampaba cuando iba a Cuba, y nos daba mucho gusto conocer a ese kino, nos daba mucho gusto conocer este kino más liberal, más cuate, menos solemne, porque acuérdate de la personalidad, Sergio, de él era como un oficinista, ¿no? Siempre muy correcto, su saco, muy introvertido. Su corbata, era otra cosa, pero llegando allá, es un kino distinto, man. Entonces, tuvimos esa oportunidad de conocerlo de otra forma y que nos daba mucho gusto cómo disfrutaba a sus amigos, porque pues era mucho, todos los cubanos cuando sabían que estaba él ahí, tanto gente del público como los caricaturistas, pues estábamos ahí alrededor de él y queríamos estar con él, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sí, son ese tipo de evidencias que tuve oportunidad de estar con el maestro. Claro. Él era un gran bebedor de vino. Él, al ser nativo de Mendoza está pegado a los Andes, es la provincia vitivinícola por excelencia de Argentina. Entonces él cuenta que él tomaba vino desde los 6, 7 años, porque ahí se hace el mejor vino de acá. Entonces para él era normal, dice, en mi casa nunca existió lo de no darle vino a los chicos. Se le daba vino a cualquiera porque el vino lo acompañaba siempre y parece que sabía mucho, porque en una de las últimas entrevistas que hizo hace unos años estuvo con Tute, el hijo de Caloi, en un programa muy lindo, que había una entrevista, que aparte lo conoce desde que nació, al ser hijo de Caloi. Entonces se preguntaron muchas cosas y Tute, bueno, ahí tomaron vino, y después en un homenaje que se hizo este año, Tute hizo un vino con su nombre y se lo mandó. Así que él estaba muy, muy contento y disfruta eso. Sí, siempre era muy amigo, no solo de los colegas dibujantes, digámoslo, obviamente Quino, Caloi, Fontana Rosa, los contemporáneos, sino cuando venían artistas, sobre todo músicos de afuera. Serrat es un caso que siempre se juntaba con los dibujantes, con Chris también, otro de los dibujantes. Entonces, se ve que tenían un grupo que permanentemente compartían con los Lelutier, con toda esa gente. Eran muy de la amistad, que trascendía, me parece, lo que era el ámbito solo del dibujo, sino que tenía ampliaciones. Hay unas fotos ahí dando vuelta en la parte de fotos, que es el último, creería que es el último premio que se le entregó en Argentina, que es el premio de banda dibujada. Ahí está. Creo que ahí estoy yo con Capel, con un amigo. En el 2016 se le entregó el premio Banda Dibujada, que es una institución que hace fuerza por la historieta infantil y juvenil, y entrega un premio de los más importantes que tiene Argentina, y en el 2016 se lo entregaron a Quino por su trabajo. El afiche está hecho justamente por Tute. Bueno, y ya Quino ahí ya estaba en silla de ruedas. Sí, es Tute el que hizo el afiche. Ya Quino andaba en silla de ruedas y tenía esa movilidad, pero
Lo que sabíamos nosotros era que no había forma de tenerlo en su casa. Quino, a pesar de, él quería participar de cuanto evento hubiera, entonces siempre fue, él le gustaba ir a las exposiciones cuando se lo permitía, poder verla, poder compartir, y le pasaba también esto, sufría este tema de las colas, de las filas enormes para firmarle, a tal punto que en toda esta imagen de fotos que ves, hay una Mafalda que me dibujó a mí en el año 86, cuando yo tenía 14 años, que tenía el tiempo de dibujar Mafalda. Después lo máximo que hacía era firmar Quino, porque no le daba el tiempo de la cantidad de gente. Obviamente las colas eran de 3 cuadras, de 300 metros de personas para firmar sus libros, y la verdad que no daba abasto, pero él siempre participó. Y también se le hizo un homenaje muy lindo, que él lo recorrió entero para los 50 años de Mafalda. Están por ahí las fotos, tuve ahí la suerte de participar. 50 dibujantes argentinos dibujamos el homenaje a los 50 años de Mafalda. Esa muestra se hizo en Comicópolis, que era un evento que estaba auspiciado por el gobierno de ese momento, un evento enorme con artistas internacionales, todo de humor gráfico y de historieta, gratuito. Era la verdad que una maravilla, lo extrañamos. Y ahí todos los dibujantes de historieta seria y de humor gráfico pudimos homenajear a Mafalda. En el caso mío, yo hice una historieta vinculada a mi ciudad de Córdoba, y la llevé un poco a pasear ahí por mi provincia, que tiene sierra, que tiene burritos, que toman fernet. Así que me di el gusto de... Y bueno, Quino recorrió esa muestra, vio dibujo por dibujo, ya estaba en su silla de rueda, pero participó de esto. Siempre él tenía este acercamiento a la gente, pero sí su timidez, y en realidad también él no era fanático no era fan, entonces no entendía por ahí. Dice, yo veo a veces que viene gente y se larga a llorar porque me dice que conoce al creador de Mafalda, y él sabía que era importante lo que había hecho, obviamente, pero no lo vivía tan fuerte, porque él decía que yo, por ejemplo, soy fan de los Beatles, pero no me interesaría saber mucho más, por ejemplo, de John Lennon, qué jugo toma, qué hace John Lennon, sino que no era fanático de otros, entonces no podía creer que tuviera fan de él. Y sí era muy atento por carta. En estos días se han publicado en muchos periódicos argentinos, se han rescatado cartas de gente que le escribió cuando era chico, o cuando le costaba ponerse de novio con una chica y se parecían a Felipe, y él contestaba esas cartas de puño y letra. Entonces se tomaba el tiempo para ese intercambio, que quizás le era más fácil que el tema de la charla, porque aparte también uno que ha visto muchos reportajes de él y lo ha cruzado, quizás también las preguntas eran siempre la misma. ¿Qué diría Mafalda hoy si viviera y viera esto? Y él dice, y la verdad que no sé, porque Mafalda, cuando él dejó de hacerla en el año 73, decía Mafalda, acá viene el golpe de Salvador Allende en Chile, acá está viviendo un momento de mucha violencia, Argentina se preparaba para su última dictadura sangrienta, entonces acá Mafalda no puede hacer una lectura política, porque esta política es muy pesada y es muy dura. Entonces él decide no dibujarla más. Y él cuenta, como a regañadientes, que parece que para terminar el último libro, que tenía que entregar, hace las últimas tiras ya directamente para el libro, y dice, y las hice, y como que no quería saber más nada. Entonces ahí yo también decía, él también tuvo esa sabiduría de decir, hasta acá llegué y hasta acá llegué. Mafalda, después que él deja de dibujar la tira, creo que aparece en contadas ocasiones para alguna campaña de bien público de UNICEF, o para un dibujo festejando la democracia, pero también tiene el cuidado de no volver sobre lo mismo y no pensarla, digamos, la Mafalda hoy, porque dice, fue de ese momento y no quería trasladar. También otra cosa importante que él decía, que en este caso nosotros tres no tenemos porque nos gusta hablar mucho, él decía, yo me expreso por mis dibujos, dice, por eso no sé teorizar, o no me gusta, porque me parece que un dibujante tiene que... Pero ¿qué pasa? Una persona tan rica y que nos dio tanto, era muy interesante escucharlo, la verdad. Eso es lo que tenía, me parece, Quino. Uno quería sacarle jugo, porque dice, todo lo que está plasmado en cada obra de él es tan fuerte que a nosotros sí nos interesa todo lo que tenga para decir. Claro, claro. Aquí hay aquí tengo a la mano una entrevista que le hizo en los años 70 a Maruja Torres, una periodista española, pero no solamente se la hizo a él, sino a varios periodistas que opinaban respecto a
a Mafalda. Y hay una opinión que hizo Manuel Vázquez Montalbán sobre la obra de Mafalda, y me dio mucha risa porque dice, a mí los que me caen bien son los padres, porque aguantar a una niña tan repipi como esta tiene su mérito. Bueno, pues ¿cómo ves, maestro Ken? Oye, yo quería hacer referencia al comentario que hizo Frica, porque sí es muy digno de tomar en cuenta, sobre todo para la gente que nos dedicamos a esto de la caricatura. Mira, Quino logró hacer el círculo ideal. Quiere decir, tenía una tira cómica que, si bien sus personajes eran muy expresivos, lo fuerte de la tira era el texto. Eso era lo fuerte de la tira. Y por el otro lado logró hacer un humor que en muchas ocasiones, sin nada de texto, te transmitía el humor que él quería transmitir. Entonces, por un lado tenía humor mudo, y por otro lado la reflexión con las palabras. O sea, el círculo lo tenía perfectamente bien manejado, ¿no? Me estaba diciendo, y esto lo he escuchado en algunas mesas, porque para los que gusta la caricatura, hay muchos caricaturistas que se iniciaron con los dibujos de Quino, copiando a Quino, copiando a Mafalda. Sí. Y él me decía que hay veces, la mayoría de los caricaturistas lo que hacemos es boceteamos a lápiz, al vuelo, como le decimos aquí, al vuelo, y ya después ya entintamos, y ya después lo que sea, si hay que meterle color, lo que sea, pero primero boceteamos. Entonces, platicaba que boceteaba la tira, y cuando ya la quería pasar en limpio, ya para entintarla, ya no le salía el mismo personaje que había dibujado con tanta naturaleza, ¿no? Claro. Entonces, dice que tenía que calcar sus mismos dibujos, calcarlos, porque ya esas expresiones que él quería lograr con el personaje ya no le volvían a salir. Y eso es algo que nos pasa a los caricaturistas, muchas veces el boceto está mejor hecho, o transmite mejor la idea del boceto, que cuando lo pasas al original. Claro. Entonces, eso era algo que también al maestro Quino, y te digo, lo repito para los que están aprendiendo, que se ilusionan poder dibujar caricatura leyendo a Quino, que el mismo maestro a veces tenía que calcar sus caricaturas. O sea, esto para los chavos que hagan este tipo de dibujos, que no se desesperen, cuando no les salga mejor el boceto, cálquenlo, lo vean, maestro Quino. Es que, como un consejo ahí, para que no se desesperen. A veces así nos pasa a todos los profesionales, queda mejor el boceto que el original. Exacto. Y él, por ejemplo, decía, maestro, una pregunta. No, adelante, Silvio, te escucho. No, con respecto a esto, él dice que Oski le dijo en su momento, no hagas un personaje, porque un personaje te hace ser esclavo del personaje, porque tenés que dibujar siempre los mismos personajes, las mismas situaciones, y él cuando se embarca en Mafalda lo hace, y después repite mucho eso de que para él, digamos, él coincidía con eso, que al dibujo lo había como, si se quiere, lo había como encajonado cuando tuvo que hacer Mafalda, por eso hacía con tanta libertad su otro tipo de humor. Pero sin embargo, en el caso particular de Quino, yo creo que su fama mundial llegó por el personaje. Así, y él le tenía agradecido. Y una cosa que voy a contar que también que es curioso para cuando vean reportajes de Quino, que tiene que ver con la idiosincrasia del interior de Argentina, él se refiere a su personaje como la Mafalda. Ustedes van a ver que siempre dice, no, porque la Mafalda esto, es una forma que tenemos de expresión en el interior de Argentina, en muchas provincias, que le decimos él o la. Yo, por ejemplo, diría el Román y el Arturo. Por una forma que tenemos de expresión, el Sergio, que tenemos eso, esa deformación, si se quiere, de agregarle el artículo, y él siempre se refería, no, porque la Mafalda tal cosa, a lo cual también lo hace como más cercano. Pero con respecto a esto que está diciendo el maestro, y él tenía una otra particularidad con el tema, que él dice que no podía dibujar directamente a tinta, él tenía que hacer a lápiz hasta el último trazo,
porque dice que se sentía como, él quería que las cosas se entendieran y tenían que salir bien sí o sí, entonces daba la vuelta y daba la vuelta al dibujo, por eso le llevaba tanto tiempo, y por eso son tan perfectos sus chistes, porque uno ve que cada cuestión o cada artefacto, cada personaje está puesto donde tiene que estar. Y sin embargo, él nunca estuvo conforme con su dibujo. Él decía que él admiraba mucho, por ejemplo, la soltura que tenía Christ y que aparte le causaba gracia su humor, que eran compañeros del diario Clarín. Y también admira mucho, por ejemplo, a Hermenegildo Sabat, al Menchi Sabat, como dibujantes más libres, que podían directamente, porque tenían otro tipo de trazo. Pero sin embargo, él en su estilo logró algo que admiramos todo, que es la forma de que en una viñeta de humor esté todo en su lugar, esté todo bien puesto y se entienda lo que es el tiempo, la secuencia, todo lo que está plasmado. Me parece, un dibujante excepcional. Y quería contar con respecto a esto, él en su momento cuando crea Mafalda, él se inspira, lee un poquito lo de Charles Schulz con Snoopy, con Peanuts, con esa historieta, le preguntaban si lo había conocido a Charles Schulz, dice que no tuvo oportunidad, pero sin embargo, cuando sale la primera vez que sale Mafalda en Estados Unidos, Charles Schulz escribe el prólogo. Obviamente alaba muchísimo Charles Schulz el trabajo. escribió el prólogo de la versión en inglés. De la primera versión de Estados Unidos. Escribió un texto. Y decía que no solo que admiraba el trabajo de Kino, sino que lo que le llamaba la atención era la cantidad de información y de situaciones distintas que vivía Mafalda en una tira, que él podía poner todo eso. Entonces, ahí está, se cierra también el círculo este de la admiración. Cuando vio lo que era Mafalda, ahí le encontró algo que esto es para la gente también es interesante que lo sepan. Supuestamente Peanuts para muchos es como la tira diaria mejor lograda del mundo, y en un momento dado, cuando Charles Schulz las ideas lo abandonan y se empieza a repetir, contrata a un grupo de gente que lo sigue haciendo. Eso en Estados Unidos también lo hacen otras tiras famosas. Diferente a Kino, que Kino cuando dice yo me cansé, en vez de contratar gente directamente abandona. Porque a mí me gusta hacer las cosas a mí, y me gusta hacerlas a mi manera. También me parece que son formas distintas, pero es rescatable, digamos, saber que del primero al último dibujo de Kino, todos tienen su mano exclusiva. O sea, digamos, una dedicación permanente al dibujo. Sí, aquí en México, creo que no, como que no se escuchó, Sergio. No, sí. No hable más. No hable más. Ahí está. No se escucha, ¿verdad? ¿Sergio? Sí, se escucha. Claro. Sí. Ok. Sí. Ok, yo pensé. Sí. Ahí quedaste. Sí, como que pasó ahí algo, no sé qué. Escuchan, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Sí, pero sí, algo sí pasó. te escuchamos, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Sí, perdón, Sergio, continúa, por favor. No, eso quería como redondear eso. Bueno, y otra cosa perdón que cierro con esto. Dice que Mafalda es como de todo el universo de la tira, es el personaje que menos se parecía a Kino. Él decía que era una nena tan verborrágica, nada que ver con su personalidad, digamos. Él se asemejaba más a Felipe, que era un soñador, un lector de historietas, con un mundo interior más fuerte. Entonces dice Mafalda, la verdad que como que nada que ver conmigo, pareciera que fuera el antagonista, porque dice la verdad que tantas preguntas, tantos comentarios, es como decir, es una lata, alguien que esté todo el tiempo opinando de todo, así que es muy gracioso porque pareciera que si Kino fuera el Papa la retaría de todo lo que habla Mafalda y todo lo que opina. Claro, y también pues a él sí le gustaba la sopa, ¿no? Porque, bueno, aquí lo tenemos en esta foto y también en la entrevista que le hizo Maruja Torres, pues él le confiesa que a él le encantaba la sopa, ¿no? Pero como dices, la sopa era más como un concepto de perfil político, ¿no es cierto? Aquí en México hay una versión, no sé si tú me la puedes confirmar, Kemch, que en los años 80, por ahí decían, después de que decían que Kino dejó de sacar la tira de Mafalda, en una de las tiras incluso la habían atropellado, ¿no es cierto, Kemch? Sí.
Sí, bueno, él mismo lo dice, Quino, termina, bueno, ya no hizo la tira, dejó de hacer la tira, y un día aparece en una tira igual a la de Quino, en donde es atropellada Mafalda por un Sí. camión que vende sopas. Pero eso sí fue cierto, o sea, en eso sí No, fue cierto, ¿o no? pero Quino desmiente, dice, bueno, fue una buena idea, pero yo nunca hice ese cartón. Claro. Por un camión que vende. Bueno, un paréntesis, quiero mandar saludos aquí a varios personitas que nos están mirando. Está viéndonos desde Argentina nuestro colega Alejandro Bex. Sí. ¿Quién más nos está Saludos. viendo? Bueno, Camila Triana, ya lo saludamos, está por allá por Colombia. Sí es colombiano, ¿no es cierto, Sergio? Sí, 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 sí. sí. Saludos, Triana, saludos. Está por aquí vi a otro colega. Ay, bueno, FreeCaps nos estaba siguiendo. Vi a Mecho, por ahí me pareció ver que entró Mecho. Ah, Mecho, mira, está Jaime Cifuentes también, un abrazo, maestro. Y está saludos, Cifuentes. Carlita, Mecho también, Néstor, saludos a Costa Marisol Rica. Ramírez, Anibet. Aquí está Mecho Art, también un saludo a Mecho. Ah, Bueno, bueno, yo pensé, les sugiero a los que nos están viendo que ahorita que están aquí estos dos amigos y maestros, pueden preguntarles algo, no sé si tienen algunas dudas, ya casi nos vamos, quisiera, antes de que, no sé si quieren agregar más cosas, les quiero hacer dos preguntas al maestro Kench al maestro Sergio, que salen un poquito del tema, ¿no? Pero tienen más o menos que ver, pero no sé, a ver, vamos a ver. Saludos desde la mesa de los alamanes. Ah, Hugo Catalán, saludos. Te Mesa mandan de los saludos, árabes. un colega de Sergio. Bueno, colega de Amigo. todos, ¿no? Eh, ¿En qué parte de Argentina está él? En Córdoba, en En mi Córdoba. ciudad de origen. Un saludo. No sé, algo más que nos quieran comentar, mi querido maestro Kemch. no, pues te digo, sí, podríamos pasarnos aquí toda la noche Sí, ¿verdad? platicando cosas, Bueno, pero, mira, aprovechando ahorita la propuesta que nos hace Frica, fíjate ajá, que yo había pensado, sería bueno que se hiciera un catálogo de humor con la obra bueno, la visión de varios caricaturistas de varias partes del mundo, ¿no es cierto, maestro? ¿O no te lo han propuesto? les platiqué al principio que cuando empecé a darme cuenta de esto, empecé a vaciar, a bajar algunas, Sí, y después vi que era exagerada la cantidad de obra que había, que dije, no, pues yo no sé quién haría un libro con 300 o 500 caricaturas, yo sí sé y quién. lo descarté, mano, pero ¿No te sí aventarías, me pasó maestro? por la mente. Julio, pues sería buena idea, maestro. Ojalá que te animaras. Yo creo que hay muchos caricaturistas que sí vamos a querer participar. Sí, 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 la comprar verdad, libros. sí. Sí, sí, sí. Hay que Y, pensarlo y a ver qué posibilidades hay de editarlo, pero sí, sí sería una buena compilación de un regalo que le haríamos todos sus fans y sus colegas al gran maestro. Sería claro. un buen trabajo, porque había trabajos de excelente, no de buena, excelente calidad, mano. Entonces sí, daba envidia. Daba Claro, envidia ver la calidad con la que hicieron y con el cariño que se ve que le metieron a esos sí, dibujos. sí, vi por ahí algunas cosas que subieron en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, aquí todos los periódicos Sí, se hicieron cosas, a mí me tocó por ahí participar. Y, Ujú. y una cosa así como comercial, a modo más o menos de comercial, por ejemplo, hay muchos lectores que, sobre todo jóvenes, que no conocen la obra del maestro Quino, y una forma de acercar estos libros, pues obviamente es yendo a las librerías. Hay una Ujú. librería en la que tú estás participando, maestro, que eres coordinador, que es la librería Rius. ¿Ustedes tienen material del maestro Quino? sí, 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 Ah, por bueno, pues ahí supuesto. está, para todos aquellos que nos están viendo. Qué buena onda, maestro. ¿Cómo cuántos títulos tienen? O sea, de diferentes libros o más, o no tienes idea. Nos surtió Ediciones de la Flor y que sí Sí. son algunos los que ha editado, los que editó con Ediciones de la Flor. De hecho, fue su editorial, ¿no? Sí, Ah, qué Pero bien. bueno, pues no nos esperábamos esto y tenemos, no sé,
5 o 6 títulos, Oh, ¿no? oh, Me perfecto. imagino que vendrán en camino, pues más, porque fueron muchos los libros que le editó Ediciones La Flor, sí. pero los clásicos ahí están en la librería. Bueno, y Qué bien. para quienes, un tantito, una pregunta más, para los que no ubican la librería Rius, la pueden encontrar en el pasaje emblemático de la caricatura, que es museo, de que está ahí en el Metro Zapata, adentro, ahí la pueden encontrar. ¿A qué hora están abriendo, maestro? De las 10 a las 8 de la noche. ¿Todos los días? Sí. Oye, Sergio, es que a lo mejor no sabes lo que está diciendo Román. Fíjate que Sí, tuvimos sí, la suerte de hacer una estación completa del metro emblemática para la caricatura mexicana. qué bueno, qué Entonces, envidia. pasas por todos los pasajes y vas viendo a todos los autores de diferentes Ujú. épocas, sus revistas, sus libros, y Claro. dentro de ese pasaje hicimos una librería con la idea de vender únicamente libros de caricatura. Sí. Entonces, por eso Román me pregunta esto, pero sí está dentro Claro. del metro, está la librería Rius y ahí están muchos libros de Quino. Y, bueno, Mafalda sí está completa ahí, ¿no? Eso sí es parte de lo clásico. Ahí para que se den una vuelta. Y tocando otro tema, bueno, ¿nos querías decir algo, mi querido Sergio? Bueno, que quería festejar esto. Yo vi en las redes cuando inauguraron esta estación del metro, esta librería, y la sigo por las redes, y me parece Sí, también que, bueno, al igual que Navegantes, las librerías gracias. especializadas en ilustración, en humor gráfico, tendrían que abundar. Yo Sí, veo los libros que ponen y la verdad que me muero de sana envidia porque es fantástico y me imagino que va a ser un lugar céntrico de México de fácil acceso y sí, tener todo al alcance de la mano esas obras es fantástico. Lo que nosotros tenemos en el subte, por ejemplo, en el metro de acá de Buenos Aires, que entre medio que Quino dejó de dibujar y dejó de publicar definitivamente, en unos pasajes que unían la parte central del metro, se pusieron murales en homenaje a Mafalda, sí, para que sean parte del mobiliario. Esto fue en el año 2008, sí, 2008 fue. Y creo que eso es muy también interesante para que fuera sí. parte del patrimonio, pero la verdad que me gustaría ir a la librería Ríos que Ya vas tienen a ahí, estar cuando esté. es fantástico. Lo que quería decir con respecto a la gente que continúa la obra de Quino, con su sobrina Julieta Colombo a la cabeza, estuvieron buscando todos los homenajes que había en las redes gráficos a Quino y me decían que era una tarea titánica porque la verdad que no solo que todos los caricaturistas, dibujantes del mundo dibujaron algo de Quino, sino que la gente común también hizo sus homenajes y todo fue volcado a las redes. Entonces es En torno a la increíble el figura de Quino. material. Los brasileros estuvieron muy rápido, como decía, los brasileños hicieron una flash expo, que le dicen ellos, y juntaron 50 cartunistas y caricaturistas del Brasil y de otras partes del mundo. Tuve la suerte de participar y armaron una exposición en un sitio de internet de homenaje a Quino, y que ahí estaba la presencia de los grandes maestros brasileños. Estaba Laerte, estaba Mauricio, estaba Ike, estaba Hal, estaban los grandes dibujantes brasileños y los que nos invitaron a ser parte de eso. Pero me parece que sí, es titánico el homenaje popular de la gente, más de todos los artistas. Así que no es tarea menor. Ese libro me parece que se queda corto con 300 páginas, un libro de Sí, 1000 sería páginas, interesante. con todos los Sí. homenajes aquí. Bueno, un detalle que pasó, maestro Kempsch, y todos los que nos están escuchando, fue que a la desafortunada muerte del maestro Quino, en Argentina, el maestro Sergio Mas estaba organizando un evento muy interesante que se llama el San Jerónimo Day, ¿no es cierto? Y se compaginó. No sé, ¿nos quieres comentar brevemente de eso? Sí, gracias por la mención. Con un grupo que se llama La Mesa de los Salames, que algunos están viendo este vivo. La Mesa de los Salames, Pablo Díaz, Lucho Luna, Hugo Catalán y yo, decidimos llevar a cabo una idea. El santo patrono de mi ciudad de Córdoba es San Jerónimo.
y en mi ciudad se beben, así como ustedes beben tequila, se bebe una bebida italiana que es el Fernet Branca con Coca-Cola. Es una mezcla que hacemos y que somos los mayores consumidores del mundo de Fernet con Coca, que le decimos nosotros, una bebida que se consume en toda Argentina, pero mayormente en mi ciudad. Entonces decidimos, como San Patricio se hace en Irlanda y beben cerveza, nosotros dijimos el día de San Jerónimo vamos a hacer que la gente tome Fernet con Coca, que es la bebida nuestra. Entonces, como acá estamos en cuarentena obligatoria, los bares están cerrados, lo que hicimos fue un festejo virtual y lo empezamos del humor gráfico. Le pusimos San Jerónimo Day, de ese Day no es escrito en inglés, sino escrito en cordobés, que sería DEI, para regionalizarlo, y con ese hashtag empezamos a subir muchas caricaturas y mucho humor gráfico que tenía que ver con la idiosincrasia cordobesa y con este tema de la bebida del Fernet con Coca. Tuvimos mucha aceptación, los medios a nivel Córdoba sobre todo, todos los grandes medios de comunicación se hicieron eco de la propuesta y lo mismo pasó con algunos medios nacionales. Esto no pasó de las redes porque la gente no se podía juntar, pero sí compartía fotos brindando en su casa con este hashtag y para hacerlo conocer. Lo importante es que si esto crece, nació desde el humor gráfico. La idea nació, digamos, desde estos 4 humoristas gráficos e invitamos a un grupo más ampliado, los dibujantes del diario El Tribuno, y después a todos del país, grandes dibujantes, porque fue muy incipiente y lo organizamos en muy pocos días, así que pensamos que el año que viene esto va a crecer, pero es importante que una movida popular y que gane la calle haya nacido del humor gráfico, así que estamos contentos. Este mismo día, a mitad de mañana, en Argentina nos enteramos que falleció Quino. Entonces fue como que el festejo o lo que pensamos, después tuvo como un acto de celebración y de homenajearlo a, la verdad, al maestro que nos dejaba, porque justo estábamos hablando del tema del humor gráfico. Así que fue parte también del homenaje, pero estábamos también con un poco de tristeza porque fueron las dos sensaciones en el mismo día. Bien, pues bueno, parece que esta charla ha concluido. Tiene razón el maestro Kempis, podríamos quedarnos aquí horas y horas platicando. Y creo que nos vamos a despedir ya. No sé, alguien más que se nos haya olvidado. Yo me quedo con lo de la propuesta que nos hizo Frica, maestro Kempis. Y si les propongo que despedimos este programa con algo de los Beatles, ¿qué les parece? Sí. Bueno, si es que no me falla este aparato que ya he estado. La música preferida de Mafalda. Sí, la música preferida de Mafalda, así es, maestro. Entonces, pues ojalá, a ver, no sé qué opines tú, maestro, si te aventarías a hacer ese librito, pero no, tienes razón, es una tarea muy titánica. ¿Sabes a quién le podría funcionar? Y yo creo que ya lo debería tomar en serio. Ediciones de La Flor casi tiene la obligación de hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Y tiene todo el mecanismo, nada más que nos invite y cada uno de los caricaturistas mandaríamos obra y allá creo que lo puede hacer. Es Levinsky, ¿no? El director. Daniel Divinsky. Sí, pero ahora está a cargo de su esposa, su ex esposa, Cookie Mueller. Bien. Sí. Bien, pues bueno, pues nos despedimos, les damos las gracias a todos los que nos están viendo, pero muchas gracias a ti, mi querido Sergio. Esta es la segunda vez que participas y la primera vez que participa el maestro Kempis aquí. Espero que no sea la última. Por ahí ya le hicimos una invitación también al maestro Kempis para otro programa. Y les damos las gracias por seguirnos aquí en Navegantes, Librería de Ilustración, y les mandamos un abrazo. Nos despedimos con música de los Beatles. Un placer y un gusto, Nos vemos, Sergio, mucho gusto en conocerte. Nos vemos, un gusto grande. Bueno. Nothing you can say.